Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al programa de hoy. En primer lugar está con nosotros el corresponsal del diario O Globo del Brasil, Enrique Gómez Batista. Bienvenido como siempre a este programa, Enrique. Muchas gracias. Beatriz Pascual, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Muchas gracias. Y Ricardo Mir de Francia, corresponsal del Periódico de Cataluña, bienvenido a este programa. Buenos días. A propósito, antes de entrar en temas del Brasil, hablaba usted del gol de Cristiano Ronaldo ayer, en cuartos de final, en el partido de ida del Real Madrid contra la Juventus. Un gol de chilena, impresionante. Están diciendo que es uno de los mejores goles que puede haber habido en la historia del fútbol. Sí, en Brasil llamamos de gol de bicicleta, por la forma que se hace, es increíble. Yo no tengo duda que todavía tenemos el Mundial este año, pero este ya es el candidato para el gol más bonito de este año. Increíble. Gran gol. ¿Vio usted el gol, Beatriz Pascual, o no? Sí, bueno, lo vimos ayer en la oficina, teníamos ¿Cómo le puesto. pareció? Muy bonito, sí. ¿De muy qué bonito. equipo es hincha usted en España? Porque no da la impresión de que sea del Madrid. No, A pesar del yo soy más del Atlético de Madrid, toda mi familia es del Madrid. gran equipo. el Tengo dos Atlético. hermanos que son del Madrid, entonces yo me hice del Atlético para llevarles un poco la contraria. ¿Y por qué? Simplemente por eso, el Atlético de Madrid. Los hinchas del Atlético de Madrid se han convertido en, como dice Almudena Grandes, una escritora española hincha del Atlético de Madrid. Dice que los seguidores de ese club han hecho del dolor una pasión, porque pierden casi siempre. Exacto. ¿Es así la cosa? Sí, es así la cosa, se llenan los estadios igual, el Vicente Calderón se llena, gane o pierde, y la afición es la más fiel. O sea, yo creo que el ambiente que hay dentro del estadio es el más divertido, también el estadio está en mi barrio, entonces un poco la tierra tira. Aunque ahora se han ido al otro estadio, al nuevo, ¿no? Sí. En Madrid. También lloran mucho, yo creo, los colchoneros, ¿no? Porque si te fijas, les está yendo estupendamente este año, les va bien muchos años. Lo que pasa es que, claro, tienen al vecino, que es el Madrid, que gana casi siempre, ¿no? Entonces hay ahí bueno, pues esta imagen de un poco de equipo que sufre demasiado, pero que se lo pregunten a uno de Cádiz o a uno de Castellón, ¿no? ¿Y cuál es su equipo? Yo soy del Valencia. ¿Y cómo va el Valencia ahora? ¿No? El ¿También? Valencia bien, este año volvemos a tener un equipo serio. ¿Pero cuál fue la mejor época del Valencia? Tal vez en tiempos que de Pablo Aimar, de Cañizares Sí, en la la portería. época, exacto, finales de los 90, principios del 2000, con Cooper, con Ranieri, que el Valencia jugó dos Claudio finales de la Copa de Europa. El Piojo López. Contra el Madrid, exactamente, el Piojo, Mendieta, Farinós, Ayala, todo aquel equipazo estupendo. La pena fue que, bueno, pues perdimos las dos finales en campos con nombre de santo, San Siro y San Denis. O sea, en París y en... O vamos poco a la iglesia o tenemos algún tipo de problema con... ¿Y vio el gol de los Cristiano cielos. Ronaldo? No, no lo vi, no, tengo por salud mental, trato de no ver los partidos del Barça y del Que Madrid. él sí trabaja. Sí. Está trabajando. Óigame, hay noticias sobre el Brasil, Enrique, y son inquietantes. El Supremo Tribunal Federal debe determinar hoy si mete a la cárcel o no a Luis Ignacio Lula da Silva. Hay una orden de prisión contra el expresidente brasileño de una autoridad judicial en ese país, todo como consecuencia del siguiente caso. Él ha sido encontrado culpable por la circunstancia de que una compañía que se llama OAS le regaló un dinero, le regaló un apartamento en Guarujá, que es una localidad costera cerca de Sao Paulo. Y lo hizo porque la compañía OAS tenía algunos contratos con Petrobras, la petrolera gigantesca del Brasil. Supuestamente Lula había ayudado a que se pudieran celebrar esos contratos. Incluso en la sentencia por la cual se condena a Lula, se le aumentó la pena de 9 años a 12 años de prisión. Él interpuso un recurso para que no lo metieran a la cárcel y hoy tiene que definirlo el Supremo Tribunal Federal. Eso por un lado. No se sabe, y esa va a ser una de las preguntas, si irá a la cárcel Lula o no. Pero lo que llama más la atención es que ha habido declaraciones del ejército, de la cúpula del ejército. Por ejemplo, Eduardo Vilas Boas, que es el comandante del ejército, ha enviado un mensaje por su cuenta de Twitter que dice: aseguro que el ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, del mismo modo que se mantiene atento a sus misiones institucionales. Y por otro lado, el general Paulo Chagas le respondió también en su cuenta de Twitter: tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo sus órdenes.
En el Brasil ha habido dictaduras militares. ¿Hay algún peligro de que el ejército del Brasil decida hacer algo en caso de que Lula, por ejemplo, no vaya a la cárcel? Bueno, este es muy grave lo que pasó ayer porque somos una democracia muy, muy joven y tenemos 30 años desde que volvemos a votar por elegir presidentes y de costumbre el ejército no comenta temas de política o temas de justicia como ahora. Entonces, esto sí es muy grave, es un señal muy, muy pesado en un año de elecciones en Brasil en que uno de los candidatos, el número 2 en las encuestas, Jair Bolsonaro, defiende la participación de los militares en la política, donde hay movimientos de extrema derecha que defienden la vuelta de los ejércitos para el comando del país. Y ayer, por ejemplo, en las manifestaciones populares de apoyo a la prisión de Lula, que hubo hoy ayer, está tan conflagrado el tema, el ambiente en Brasil, que hubo miles de personas en las cárceles, en las grandes ciudades, en las calles, en las grandes ciudades, pidiendo que Lula vaya a cárcel, y mucha gente pidiendo que el ejército vuelva al gobierno. O sea, es una temeridad que el jefe del ejército haga eso y que use la cuenta de Twitter para hablar de política, para hablar de la justicia. Eso sí ya es un absurdo completo y un riesgo muy grande para un país que tiene solamente, repito, 30 años de vuelta de democracia. Y puede ser esa reacción de la gente que está pidiendo que el ejército intervenga una consecuencia de los escándalos políticos que ha habido, porque hay, yo no sé, más de 50 dirigentes políticos en la cárcel por el escándalo de Petrobras, por el escándalo de Lava Jato, por la red de sobornos de Odebrecht. La presidenta anterior, Dilma Rousseff, fue destituida, ahora está condenado Luis Ignacio Lula da Silva, hay investigaciones contra el actual presidente Michel Temer, y todo esto a pocos meses de las elecciones presidenciales. La primera vuelta es en octubre. Sí, tenemos que lembrar eso. Hay un escándalo general que impactó todos los partidos políticos de Brasil, prácticamente todas las líneas ideológicas de Brasil se fueron afectadas por denuncias graves de corrupción. Muchas personas de ambos partidos, de ambos lados, están en la cárcel hoy. Entonces, hay un descrédito mucho grande de las personas con los políticos, con los partidos, junto con la crisis económica que todavía aún vivimos. O sea, todavía tenemos 14 millones de personas sin empleo en Brasil. Claro, salimos de la recesión, pero todavía estamos lejos de lo que estábamos antes. Entonces, hay un ambiente muy propicio para este tipo de enfrentamiento. Todas las encuestas muestran que el apoyo a la democracia está muy bajo en Brasil, entonces es un riesgo lo que está pasando hoy y lo que está pasando por los dos lados. Hemos visto que será una decisión de la justicia, de la Suprema Corte, pero los dos lados, hablando para las personas ir a la calle para defender un lado u otro, parece una hinchada de fútbol. O sea, no podemos tratar el futuro del país, el futuro de un líder de este punto. Tenemos que acordar que esa decisión de hoy de la Suprema Corte, que tal vez puede tardarse para mañana de temprano, no está muy claro eso, pero si empieza hoy la decisión, es que puede tener impacto no solamente en las elecciones, porque Lula es el líder de todas las encuestas, pero... ¿Qué porcentaje tiene él en las encuestas y qué porcentaje tiene el segundo? En el 30 y 35% de las intenciones de voto. En el segundo, Jair Bolsonaro, de extrema derecha, con 20%. Este es el escenario hoy en Brasil. Y bueno, no solamente tiene impacto directo en las elecciones, pero también en el combate a la corrupción. Porque si el Supremo Tribunal decide que Lula no se va a la cárcel, eso genera una decisión que puede ser aplicada a otros políticos que están en la cárcel por corrupción o a otros corruptos que podrían estar en la cárcel muy temprano. Entonces eso puede cambiar no solamente el escenario electoral, pero también cambiar todo el combate a la corrupción en Brasil. Beatriz Pascual. Creo que, como muy bien comentabas, el tema se ha vuelto tan emocional que esto parece una hinchada de fútbol. La sociedad brasileña está dividida, lo vimos anoche con esas manifestaciones, ¿no? Con el lema de si tú no vas, él vuelve. O sea, está todo envuelto en la política y esa división también se traslada en la Suprema Corte. Cuando ellos aceptaron el habeas corpus, el recurso de Lula, lo hicieron 5-6. Es decir, la Corte está muy, muy dividida. El resultado que puede salir va a ser igualmente dividido. Todos los ojos están en Rosa Weber, que es una de las magistradas, que ella personalmente dice que las personas no tienen por qué ir a la cárcel si tienen todavía posibilidad de recurrir, pero sin embargo siempre se ha guiado por este precedente jurídico de que
cuando una persona es condenada en segunda instancia, tiene que ir a la cárcel. Entonces, como muy bien comentaba mi compañero, se puede sentar un precedente jurídico muy peligroso si finalmente el Supremo falla a favor de Lula, no solo por las consecuencias políticas que pueda tener inmediatamente, sino a largo plazo. Si se cambian las reglas del juego, pues a lo mejor hay gente que trata de aprovecharse de eso. Ricardo Mier de Francia. Bueno, yo me gustaría preguntarle a Enrique un poco cuántos motivos reales, porque no he seguido el caso de cerca, y si Lula merece ser condenado o tiene algo de vendetta, ¿no? Porque mi impresión es que con la izquierda latinoamericana, especialmente con aquellos líderes que, bueno, tanto con los que lo hacen bien como con los que no, pero Lula de alguna manera reinventó la izquierda, ¿no? Me parece a mí, fue el símbolo un poco de otra izquierda posible, después de unos años de dictaduras y de derechas muy duras, un poco, no fue el líder populista que ha acabado siendo, que es Maduro, se acercó un poco a la socialdemocracia y tuvo una importancia mucho más allá de las fronteras de Brasil, ¿no? Se le vio como un modelo importante y mi impresión es que hay mucha visceralidad en América Latina contra los líderes de izquierda, ¿no? Y particularmente aquellos que lo hacen bien. Es como si después mereciese darles una lección, ¿no? Darles un varapalo y para que no vuelvan a levantar cabeza durante una temporada. Entonces, desde fuera y sin saber realmente cómo ha sido el caso y qué está pasando en los tribunales, me gustaría preguntarte si hay motivos para condenarlo o hay parte también de este revanchismo histórico, ¿no? Bueno, yo no soy juez. Lo que dicen los jueces es que sí hay, porque, bueno, tenemos que lembrar que el caso pasó por dos niveles de justicia, por el juez de primera corte y por la segunda instancia. Y bueno, condenaron porque creían que había pruebas, sí, había pruebas que sí que Lula había recibido el piso en la costa, pero todavía Lula nunca ha vivido allá, nunca fue allá, no tenía ningún documento. Y eso creó entonces el movimiento que la condena, y eso creo que refleja un poco la división de Brasil. Mucha gente dice en Brasil que la condena fue política, incluso Lula y su partido, el PT, dicen eso, que Lula es víctima de una condenación política, que es muy grave, una denuncia de que la justicia en Brasil está juzgando por cuestiones políticas. Creo que la falta de clareza que no se ha visto, por ejemplo, un maletín de dinero, como he visto en el caso de Temer. O sea, esto crea estos debates si es justo o no la condena de Lula. Pero el fato es, la justicia en Brasil funciona, no podemos dudar de eso, y él tiene 2 condenas, ¿no? Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Beatriz, hay noticias sobre Donald Trump y sobre la frontera con México. El señor Trump, cuando lanzó su candidatura, dijo que de México lo que llega a este país son violadores, criminales y una que otra buena persona. Posteriormente dijo que quería renegociar el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que entró en vigor en los años 90 y del que forman parte Canadá, Estados Unidos y México, y están en esa renegociación. Y además anunció que iba a construir un muro para terminar de cerrar la frontera entre Estados Unidos y México. Ha llegado incluso a tocar las puertas del Congreso para que los congresistas le aprueben una cantidad de dinero. Algunos hablan de más de $20.000 millones para poder construir ese muro, a cambio de que él afloje un poco el pulso en lo que tiene que ver con los jóvenes llamados soñadores aquí en los Estados Unidos. Pero ahora, ayer, en un almuerzo en el que estaba aquí en la Casa Blanca con los líderes de Lituania, Estonia y Letonia, dijo el señor Trump que iba a hablar con el secretario de Defensa, Jim Mattis, para ver si puede enviar tropas a la frontera de Estados Unidos con México mientras se construye el muro. No es la primera vez si llegara a pasar, no sería la primera vez que un presidente estadounidense envía militares a la frontera. Lo hizo Barack Obama, en algún momento llegó a mandar más de 1.000 hombres a la frontera. Lo que pasa es que la noticia está en todas partes. Aquí está la portada del Wall Street Journal y dice Trump quiere tropas en la frontera. ¿Será esa una solución? Sobre todo cuando está demostrado que hay más gente que va de Estados Unidos a México cruzando la frontera que a la inversa. Es que lo que dijo Trump ayer tiene un poco de trampa, porque, bueno, lo primero que no estaba claro, porque cuando él dijo que iba a enviar a las Fuerzas Armadas, todos nos quedamos como, ¿y a quién vas a enviar? Porque, claro, o sea, el ejército tiene muchísimos
tienes muchísimos cuerpos. Finalmente, por la noche ya la Casa Blanca especificó que va a enviar a la Guardia Nacional, que es un cuerpo de voluntarios que depende de los estados, pero que el presidente puede llamar en casos de emergencia nacional, ¿no? Esta Guardia Nacional fue la que desplegó Bush y la que desplegó Obama en 2010. Entonces, tiene trampa porque los soldados no pueden, en ningún país democrático, hacer cumplir las leyes de dentro de un país. Es decir, los soldados de Estados Unidos no pueden hacer cumplir las leyes internas de Estados Unidos. Entonces, estaríamos hablando, pues, no sé, de una dictadura o de otra cosa. Sí que se puede enviar a la Guardia Nacional a la frontera, pero en casos muy excepcionales y como para ayudar en labores específicas, ¿no? De vamos a construir esto o vamos a ayudar, por ejemplo, a construir albergues cuando vinieron pues, todos esos niños de Centroamérica a través de la frontera, pero realmente no tienen el poder de hacer labores de función pública que le corresponden a la policía. El mensaje ayer de Trump a mí me parece que es más político que práctico. Es decir, por alguna razón, o porque estaba viendo Fox and Friends el fin de semana, o por alguna razón que no sabemos, ha empezado otra vez a hablar de inmigración y lo está utilizando pues, para presionar a México con el Tratado de Libre Comercio, pero realmente no se entiende muy bien, ¿no?, lo que está sugiriendo, no ha dado muchos detalles. Parece que es una especie de llamamiento a su base, ¿no?, para decir que, bueno, que él sigue con la idea del muro, de que vamos a reforzar la frontera, pero la realidad es que los cruces han bajado. O sea, en el año 2017 se alcanzaron las llegadas que desde México alcanzaron un bajo en 46 años. Entonces no existe una crisis de llegadas como él parece, ¿no?, interpretar. Es algo, la verdad, que muy confuso y que veremos a ver dónde llega. Yo creo que es un mensaje político y que no existe un plan práctico para llevar esto a cabo. Ricardo, mi defensa. Bueno, yo estoy de acuerdo con Beatriz, creo que es por un lado electoralista, porque para empezar, como ella dice, las aprehensiones que hace la Policía de Fronteras son las más bajas desde 1971. Es decir, que no hay ningún tipo de crisis en la frontera, a pesar de que Trump, estos días, particularmente en Twitter, cuando habla, parece que es el apocalipsis, ¿no?, que nos están invadiendo millones de personas, ¿no? Y yo creo que responde a las críticas de parte de las bases del presidente, ¿no?, de líderes de opinión de la derecha, de la extrema derecha, como Ann Coulter, y otras bueno, pues cabezas parlantes en Fox, ¿no?, que le han recriminado que esté aflojando, entre comillas, en el tema inmigratorio, ¿no?, que no haya conseguido que en el presupuesto se incluya una partida para financiar el muro, a pesar de que es un presupuesto pues, muy alto que aumentó el gasto considerablemente, o que no se vea un camino para conseguir que el Congreso lo financie, ¿no? Y entonces Trump, a mi modo de ver, está tratando de presionar, está jugando esas cartas de negociador de inmobiliario, de negociador de bar, ¿no? Por un lado, pues diciendo, bueno, pues voy a mandar allí a la Guardia Nacional, que digamos que nos va a costar dinero, así que podéis ponderar qué es mejor, si que me deis dinero para construir el muro o que mandemos militares a la frontera. Y bueno, y luego también lo mismo, ¿no?, con las amenazas que está haciendo a México estos días de otra vez de rescindir el NAFTA, bueno, en este caso si no intervenía para detener la caravana, la marcha de inmigrantes que venían hacia Estados Unidos. Pero también es un mensaje velado al Congreso, ¿no?, diciendo, bueno, aquí o nos ponemos serios, me dais lo que quiero, o si no, puedo rescindir el NAFTA y puedo tomar medidas que nos van a gustar, como la de mandar al ejército a la frontera. Enrique. Bueno, y tenemos que acordar todo eso en un año de elecciones en México, y está ya, las frases, lo que Trump dice está influenciando en las encuestas, en la campaña electoral en México. Esto es muy grave. Y creo que también esto tiene un otro sentido. Todo líder populista necesita de un enemigo. Para Trump, el enemigo como la inmigración es siempre abraza a sus electores. O sea, es muy útil para Trump volver a hablar tan fuerte contra los inmigrantes, justamente en un momento en que hay otros escándalos, que con eso consigue intentar disminuir la atención para casos de stripper, casos de Rusia o tantos otros casos que son escándalos en este gobierno, ¿no? Oigan, hay una cuestión que quería preguntarles a ustedes, es que Robert Mueller es el fiscal especial que fue nombrado aquí en Estados Unidos.
para investigar lo que llaman la trama rusa, es decir, la influencia de Rusia en el resultado electoral de las presidenciales el 8 de noviembre del año 2016, elecciones que ganó Donald Trump y que perdió Hillary Clinton. Y además ha interrogado a muchas personas, ha incriminado a varias otras personas, pero sin embargo, el periódico The Washington Post y todos tiene hoy un titular, este diario, que dice Mueller sigue poniéndole el ojo al presidente, pero dice que sin embargo no es un objetivo criminal. Para algunas personas es como si Mueller estuviera en cierto modo exculpando a Trump o diciendo que el señor Donald Trump no tiene nada que ver en el asunto. Esto por supuesto daría un giro enorme a la política estadounidense y a las investigaciones. ¿Qué quiere decir esto exactamente, Beatriz, usted que tiene a cargo en la agencia EFE la cobertura de este tema tan fácil además? Y tan divertido. Tan sencillo. Pues lo que quiere decir es, existen 3 niveles en la investigación de Mueller. Los testigos, que son las personas que le cuentan, que le dan pistas, los objetos de la investigación, que es el nivel en el que estaría ahora mismo Trump, que es, te estoy investigando porque creo que has hecho algo mal, y luego los blancos de la investigación, el sujeto de la investigación, que quiere decir voy a por ti expresamente. Es muy fácil, ¿no?, moverse entre estos niveles. En cualquier momento Trump podría pasar de ser un objeto de la investigación a ser un sujeto, a ser el blanco, el objetivo. ¿Qué está mirando Mueller? Está mirando de qué forma despidió al entonces director del FBI, James Comey, si hubo obstrucción de la justicia o no, entre otros asuntos, ¿no? Los abogados de Trump tienen muchísimo miedo de que en una entrevista cara a cara con el fiscal especial Trump se pase de la raya y con esta retórica que tiene pues mienta al FBI y a los agentes que están con Mueller. Esta mentira al FBI es algo que ha utilizado muchísimo Mueller para presentar cargos. Es decir, Mueller no pregunta nada de lo que no sepa ya la respuesta. Entonces, si Trump tiene un desliz o miente, podría pasar a ser el blanco de la investigación. Esos niveles se mueven mucho y aunque Trump puede estar contento ahora, no debe cantar victoria. Cambio de asunto para seguir hablando de Estados Unidos, sin embargo, Enrique, usted ha estado recientemente en Memphis, en el estado de Tennessee, haciendo un artículo sobre el tema porque hoy se cumplen los 50 años del asesinato de Martin Luther King. Tenía 39 cuando lo asesinó James Earl Ray. Él estaba en las afueras de un motel que se llama el Motel Lorraine. Iba a ir a cenar con unos amigos, había ido a Memphis a respaldar una huelga de algunos trabajadores que recogían basuras en esa ciudad, porque mientras que a los trabajadores blancos que recogían basuras les pagaban las horas cuando estaba lloviendo y no salían a laborar, a los trabajadores negros o afroamericanos no les pagaban. Por eso fue el señor Martin Luther King allá. Martin Luther King había nacido el 15 de enero del 29, y además había estudiado varias cuestiones, entre otras consiguió un PhD, un doctorado en Boston University, y además fue un admirador de Gandhi, el líder de la India cuando era joven, el señor Martin Luther King, y luego pronunció ese famosísimo discurso el 28 de agosto de 1963 frente al monumento a Abraham Lincoln, a pocas cuadras de acá. Había 200.000 personas, aquel discurso titulado Tengo un sueño, donde él hablaba sobre la igualdad de negros y blancos en Estados Unidos. Se ganó el Premio Nobel de la Paz y dicen que como consecuencia de su lucha, aquí se logró aprobar finalmente el Acta de Derechos Civiles en 1964, que realmente les dio igualdad a los blancos y a los negros. 50 años después, ¿qué queda de Martin Luther King? Bueno, creo que la lucha de Martin Luther King sigue viva. Yo estuve ahora en el sur, en Alabama, en Memphis, en Ferguson, y hablé con mucha gente, y es increíble ver que parte de la lucha de Martin Luther King sigue actual, porque la segregación de este país sigue tremenda. No hay más leyes formales que separan los negros de los blancos, pero el facto es que la división es muy gritante. Hoy, por ejemplo, hablé con personas que estudian ese tema y dicen que la segregación en las escuelas todavía es peor hoy que en momentos de Martin Luther King, porque en Alabama, por ejemplo, solamente los negros van a escuelas públicas que están con la calidad el nivel de educación es peor a veces que en los años 60, y los blancos se van a escuelas particulares o estudian en casa. Y por ejemplo, la sociedad continúa dividida. No hay, por ejemplo, como vemos en Brasil, Latinoamérica, casales multirraciales. Normalmente los negros se quedan entre los negros en las mismas familias y los blancos también. No hay un intercambio. Hay matrimonios interraciales, sí. O tantos, pues. Sí, y estuve en Memphis y la sensación es esa, o sea, que la lucha necesita y que el racismo que hay acá en Estados Unidos está más parecido con Latinoamérica. Es más escondido, no se habla, no tiene leyes, no se habla tanto como se hablaba en el pasado, pero sí
Estados Unidos sigue siendo un país muy desigual. Se mira, por ejemplo, los negros son 13% de la población en general de la sociedad, pero son 33% de las personas en cárcel. Hay más negros en cárcel do que blancos, o sea, y por todas las dificultades no tienen tantas oportunidades contra los blancos, o sea, por donde mires, por economía, por cuestiones sociales, por participación política, hemos visto que todavía no hay una igualdad acá en Estados Unidos. Alguien decía, Ricardo, que el triunfo de la lucha de los afroamericanos realmente se produjo no en la guerra civil del siglo XIX, en 1865, cuando se abolió la esclavitud después de esa guerra y cuando fue asesinado Abraham Lincoln, el gran líder estadounidense y presidente, en un teatro a pocas cuadras de aquí, sino que el verdadero triunfo se consiguió cuando ganó las elecciones en el año 2008 Barack Obama, que fue el primer presidente afroamericano de este país. Sí y no, es decir, aquello fue un antes y un después, algo que nadie pensaba o que muy pocos pensaban que se podría producir, pero como hemos visto y como estaba contando Enrique, el racismo estructural y muchos de los problemas que denunció King siguen totalmente vigentes, ¿no? La violencia policial, la desigualdad, la pobreza. Una de las cosas interesantes que creo que viene bien que estemos ahora hablando otra vez de King, ¿no? De celebrando su aniversario, es que su imagen ha quedado a lo largo de las décadas muy descafeinada, es decir, lo vemos como este líder de la no violencia, dispuesto a poner la otra mejilla, muy blandito, muy amable, o sea, un poco el contrapunto a otros líderes más del nacionalismo negro, ¿no? Como Malcolm X o del Black Power, pero King era tenía un punto muy radical, y de hecho cuando lo mataron él estaba haciendo campaña por los pobres en el norte, por el racismo en el norte, abogaba por la redistribución de la riqueza, abogaba criticaba los excesos del capitalismo y los excesos de las corporaciones, es decir, tenía una agenda muy peligrosa y como dijo James Baldwin, el escritor, había suficientes motivos para que alguien le disparara. O sea, era una persona que estaba poniendo en solfa los pilares del sistema, ¿no? Y todo eso, lo interesante es que todo eso sigue muy vigente, o sea, lees a King hoy y parece como si estuviera hablando de lo que está pasando estos días, ¿no? Es el diagnóstico de la realidad actual. No ha cambiado demasiado la situación respecto a cómo estaba en 1968 y cómo está hoy. Beatriz Pascual. Sí, no ha cambiado mucho y ha cambiado mucho también. Y ha cambiado mucho, Total, pero estaba viendo un documental de los 25 años, estamos celebrando los 50, estaba viendo un documental de los 25 años de la muerte de Martin Luther King y el documental abría diciendo, bueno, murió Martin Luther King hace 25 años y la herida racial de Estados Unidos sigue abierta. Entonces, claro, lo miro 25 años después y digo, pues es que sigue abierta. O sea, este fin de semana en Sacramento tuvimos protestas raciales porque mataron unos policías a un chico afroamericano que estaba en casa de su abuela, en el patio de atrás, tenía un teléfono móvil y pensaron que era un arma y lo dispararon y lo mataron, ¿no? 2 afroamericanos mueren cada semana por disparos de la policía. Entonces, sigue habiendo una cantidad de problemas y de segregación racial que es verdad, ¿no? Como dice Enrique, no está sobre la mesa, pero sigue ahí. Entonces, la solución, la pregunta es ¿qué hacemos ahora? ¿No? Memphis estaba celebrando estos días con esa pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos ahora? Creo que es bueno pensar en estos 50 años, pero con la vista en el futuro, ¿no? Para evaluar hasta dónde hemos llegado y todo lo que nos queda por hacer. Hace muy poco salió, no sé si lo visteis, un estudio, ¿no? De cómo los bancos en las grandes ciudades americanas pues no les dan o dan muchos menos préstamos hipotecarios para comprar una casa a los afroamericanos que a los blancos, ¿no? Que es una cosa con la que es uno de los elementos que se utilizó en su día para hacer la segregación urbana, ¿no? Pues no se le daban préstamos a los negros para que vivieran en ciertos barrios, se les ponían cláusulas para que de alguna manera civilina no pudieran vivir ahí, no pudieran comprar casas, y así es como sobre todo en el norte, donde la segregación no estaba legalizada, digamos, se consiguió apartarlos, ¿no? Ponerlos en unos barrios y otros, y eso sigue vigente hoy, es tremendo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de Egipto, Ricardo, y además se lo pregunto a usted porque usted fue corresponsal varios años en Jerusalén y
y en el Medio Oriente, en esa región. Egipto es un país de 96 millones de habitantes, históricamente importantísimo. Incluso algún historiador, tal vez Christian Van Doren, dice que el hecho de que Egipto hubiera tenido una civilización tan importante es porque era un país más bien aislado y porque estuvo en poder de los faraones como 32 siglos. Atención, estamos hablando de 32 siglos. Estados Unidos tiene la democracia más antigua del mundo, tiene algo más de dos, solamente 2 siglos. Pero bueno, lo grave de Egipto es que el único presidente elegido popularmente en la historia lo fue en el año 2012, que fue el señor Mohamed Morsi, pero a Morsi lo derrocaron. Hubo un golpe de Estado y además uno de quienes habían sido sus ministros, el señor Abdel Fattah al-Sisi, el actual presidente, fue de los que ayudó a montar todo esto. Después hubo una constitución en el 2012 que fue eliminada posteriormente y en el año 2014 al-Sisi fue elegido presidente. Esta misma semana ha sido reelegido con el 97,08% de los votos. Repito, el 97,08% de los votos. Votó solamente el 41,5% de la gente que estaba en capacidad de hacerlo, y había un contrincante, Moussa Mustafa, que además había adherido al propio al-Sisi algunas semanas antes, pero luego decidió eliminar incluso de su cuenta de Twitter ese tipo de adhesiones y los videos y demás. ¿Esto no es un poco extraño, que sea elegido un presidente con el 97% de los votos, que el contrincante tenga solo el 3% y que además haya tantas denuncias de represión contra al-Sisi? Bueno, es los resultados que sacan los grandes demócratas, ¿no? Los Assad, los Hussein y bueno. No, todo ha sido una pantomima, una farsa, que es como han sido siempre las elecciones en Egipto, hasta las únicas elecciones ya más o menos limpias y libres que hubo, aunque no hubo tiempo para que se presentaran demasiados candidatos y se formaran partidos, fueron las del 2012, que ganó Morsi, ¿no? Que ganaron los islamistas, pero bueno, no les dejaron gobernar, ¿no? El golpe de Estado pasó un año después, los militares volvieron a tomar el poder, que en realidad son los que siempre han gobernado Egipto desde la independencia. Recordemos que al-Sisi era ya ministro de defensa con Mubarak, luego siguió siéndolo con Morsi, con los islamistas, pero viene del antiguo régimen, ¿no? Del antiguo régimen, que fue derrocado, por lo menos el líder en la revolución del 2011, ¿no? En plena primavera árabe. Y es todo muy, muy triste, la verdad, para los que hemos vivido de cerca las esperanzas que se abrieron durante la primavera árabe, ¿no? Aquel periodo tan bonito, ¿no? En el Cairo, donde se respiraba un aire de tiempo nuevo, ¿no? De verdadera oportunidad y de verdadera ganas de transformación del país, ¿no? Aquello se fue completamente al carajo y lo que ha venido es peor de lo que había. O sea, este al-Sisi, que es un señor bastante... Este al-Sisi ha traído un régimen tan represivo o más represivo del que tenía Mubarak en sus peores años. Se está reprimiendo cualquier tipo de libertad de expresión, se mete a los periodistas en la cárcel, se mete a los activistas en la cárcel, a la gente se los manda a juicios sumarísimos y militares, a tribunales militares, las huelgas se reprimen bestialmente. Y lo verdaderamente triste y vergonzoso es el apoyo que Morsi está recibiendo de países como Estados Unidos o de la Unión Europea, que en lugar de haberlo boicoteado, al-Sisi, sí, al-Sisi, el presidente egipcio, ¿no? Que en lugar de haberlo hecho el vacío, lo que han hecho ha sido mirar hacia el otro lado y volver a hacer negocios con Egipto como si nada estuviera pasando, ¿no? Lo de Trump es todavía más escandaloso de alguna manera, porque se dedica a echarle piropos y qué bonitos son tus zapatos y póngame a los pies de su señora, ¿no? Cuando este señor debería estar en la cárcel. Entonces, bueno, pues eso es lamentable. Beatriz Pascual. Sí, como bien dice Ricardo, lo más grave puede ser, ¿no?, la actitud de Occidente. Esto de te doy paquetes de ayuda, pero intentas que la inmigración no me llegue al norte de las costas del Mediterráneo y así pues todos contentos. La clave, yo creo que en los resultados de los comicios ha sido la participación. Un 41% es una participación muy baja. Cuando salió elegido en 2014 tenía un 47%, que tampoco era, ¿no?, para echar cohetes, pero lo que se estaba diciendo en estos
a 3 días de elecciones, que ha durado 3 días las elecciones, era que se podía llegar a un 50, un 60%. Entonces, este 41% sí que te da un síntoma, ¿no?, del poco apoyo popular que puede tener al-Sisi en un país como Egipto, donde votar es obligatorio. Cuando tú vas allí al colegio electoral y te sumergen el dedo en tinta, ¿no?, para saber que has votado. Entonces yo creo que ahí está la clave, un poco en la participación, y según la Constitución egipcia, este es el último mandato al que puede aspirar al-Sisi. Entonces, a ver qué pasa en los próximos años. Está pensando en las últimas elecciones de Mubarak, que yo las cubrí en Egipto, y creo que fue a finales del 2010, 2 o 3 meses antes de que empezara la revolución, participó el 15%, el 15-20%. Creo que el régimen dijo que era el 25% y los medios independientes el 15%. Para que os deis, para un poco darnos una idea de la poca, o sea, del total descrédito que tiene las elecciones en Egipto, y bueno, pues al-Sisi ha conseguido el 40%, supongo porque la gente está muy asustada y porque además yendo a votar te dan bolsas con dinero o bolsas con comida, que se ha publicado estos días, ¿no? Y bueno, lo último es que Egipto es un país que es una olla a presión, es un país súper poblado, es el país más poblado del mundo árabe, 90 millones de personas que viven en ciudades como el Cairo en situaciones casi medievales, en algunos barrios, y es cuestión de que... ¿Por qué medievales? ¿Cómo vive la gente? Pues la gente vive sin agua corriente, en algunos casos sin luz, alcantarillado, con ovejas en el bajo de la casa, o cabras o gallinas en el bajo de la casa y paja, gente va descalza, o sea, es como, no sé, leer una novela del 18, ¿no? Y es un país además con una represión bestial y que no siempre se ve, ¿no? Pero hay mujabarás, hay policía secreta por todos lados, no puedes hablar libremente, a la gente se le humilla de manera ostentosa en la calle, en las comisarías, y eso es una olla a presión, es una olla a presión que bueno, los egipcios se consideraba que era un pueblo muy pacífico y que nunca se rebelaban, porque es verdad que había pasado mucho tiempo desde la última revuelta, pero sucedió. Y bueno, pues sucedió en los 50 con Nasser, sucedió en varios periodos históricos, y es cuestión de que volverá a suceder. La cuestión es cuándo, cuánto miedo tiene la gente, ¿no? Puede que pasen 10 años o puede que pase menos. Yo creo que pasará mucho tiempo porque la represión está siendo brutal, pero son situaciones insostenibles y además que crean problemas para todos, porque es verdad que luego hay una inmigración, la gente se tiene que marchar, necesita marcharse porque ahí no hay quien viva, y bueno, es cuestión de que vuelva a explotar. La crisis económica, ¿no? También, sí, la crisis económica. Es un país que la gente vive con muy poco dinero. Enrique Gómez Batista. No, y para mí es casi una vergüenza que Trump le ha llamado para felicitarlo por vencer las elecciones. O sea, hemos visto que este gobierno de Estados Unidos, que en los años de Barack Obama intentó poner el tema de derechos humanos como una cosa importante, ahora solamente parece que se preocupa con la situación de las personas. Y los derechos humanos en Cuba y Venezuela, ¿no? Cuando lo intenta para el resto del mundo árabe, mundo chino, lo que sea, nada. Y en Irán. No, y Filipinas. Y en Irán también, pero en Arabia Saudí, en todos estos... Sí. Bueno, hay noticias en España sobre la familia real. Ayer hubo un escándalo con un video que se vio en redes sociales y también en los grandes periódicos. ¿Y en qué consiste el video? El pasado domingo, el domingo después de Semana Santa, el domingo de Resurrección, salían de la Catedral de Palma en Mallorca el rey Felipe VI, su esposa Leticia Ortiz y sus 2 hijas, entre ellas la infanta Leonor, que será la heredera del trono en caso de que llegue a faltar el rey Felipe. Y también estaban en el templo el rey Juan Carlos, el rey emérito, el padre del rey Felipe VI, y la reina Sofía, la madre del rey. En un momento dado, cuando la reina Sofía, la reina madre o la reina emérita, vio que había unos fotógrafos, ella trató de coger en cada uno de sus brazos, de abrazar a sus 2 nietas. Estaban los fotógrafos al frente, pero Leticia Ortiz, la reina de España, se interpuso como con la intención de que no se pudieran tomar las fotografías. Fue un momento un poco tenso porque además cuando la reina Sofía le pasó el brazo por los hombros a su nieta Leonor, a la infanta Leonor, la niña le quitó el brazo con la mano de mala manera, es decir, estaban enfadados. Se notó que el rey Felipe hizo caras de que algo estaba pasando, el rey Juan Carlos estaba incómodo y demás.
Dicen en España que esto muestra el odio que hay o las diferencias que hay entre la reina Leticia, por una parte, y el rey Juan Carlos, que dicen que no quería a Leticia Ortiz, y también entre la reina Leticia y la reina Sofía, la madre del rey de España, es decir, la nuera con la suegra. ¿Es esto verdad o se está agrandando un poco, inflando todo este escándalo? ¿O es que esto pasa en todas las familias y lo que pasa es que a ellos no deberían tomárseles videos así? ¿Cuál es su percepción como española de lo que está ocurriendo? Yo creo que pasa en todas las familias, todo el mundo tiene a lo mejor un momento de confusión, a lo mejor no tiene ni que ser de enfado, ¿no? De que no se entiende qué está pasando. Lo que sí que me extraña es que, ¿no?, la familia real, con todo el protocolo y todo, ¿no?, toda la pompa y platillo, pues se preste, ¿no?, a estas situaciones en las que sabes que hay una prensa, sabes que hay, ¿no?, que los ojos están en ti, ¿no? Entonces creo que es un síntoma también del carácter, ¿no?, de la reina Leticia y de los cambios que ella ha querido hacer en el protocolo, ¿no? Desde el principio ella no estaba de acuerdo con ciertas cosas del protocolo de la Casa Real. Hubo una cena en la que había que ir con vestido y ella apareció con pantalones. Cuando anunciaron el compromiso, el príncipe entonces Felipe y doña Leticia, ella dijo este gesto de déjame terminar, ¿no? Sí, de no me interrumpas. Yo estaba dentro de los periodistas enfrente de ellos y es verdad que les pareció muy raro. Todo el mundo se puso a reír. Ella estaba hablando y alguna cosa así y ella le dijo déjame terminar o déjame hablar. Entonces, claro, es un cambio a lo mejor también generacional, ¿no? De la reina emérita, Sofía, ella solía ir con una especie de velo negro a entregar los premios, ¿no? Por ejemplo, a la Guardia Civil. Sin embargo, la reina Leticia no lo hace, ¿no? Entonces es un cambio también a lo mejor generacional. Lo que vimos allí en la iglesia, en Palma de Mallorca, la verdad es que llama la atención y de momento no se ha posicionado la Casa Real, pero a lo mejor tendría que dar alguna explicación o contar algo. ¿Qué está pasando? Ricardo Mir de Francia, que también es español. Bueno, yo estaba investigando porque sé que es un tema que te interesa mucho, Juan Carlos. Es que es muy llamativo, ¿no? Entonces parece que viene de lejos. Por ejemplo, he leído que la reina actual, Leticia, no acepta que la abuela, la reina emérita Sofía, esté con sus nietas, con sus hijas a solas. Y luego cosas como parece que la reina Sofía, la reina emérita, ha tratado de rehabilitar a su hija Cristina, casada con Urdangarín, que es un señor, un exjugador de balonmano que está condenado a 6 años de prisión por toda clase de corruptelas, desde malversación de fondos, a fraude, a tráfico de influencias. Cuando Urdangarín fue condenado, a Cristina se le apartó, hubo una excomunicación para que no apareciera en la foto. Y se le retiró el título nobiliario. Exacto. Y bueno, la reina Sofía ha estado tratando de reintegrarla en la familia, pero tanto Leticia como su marido, el rey Felipe, parece que no están nada por la labor y eso es uno de los motivos de fricción. Y yo creo que es malo para la imagen de la Casa Real porque llevan una temporada intentando lavar la imagen después de el escándalo de corrupción de Urdangarín, la cacería de elefantes, toda la serie de pequeños y grandes escándalos, si lo quieres llamar así, en los que han estado envueltos últimamente. Y esta imagen lo que ha sucedido ahora da esa imagen de que hay crispación, de que hay mal rollo, mala sangre dentro de la Casa Real, que creo que no les beneficia. Enrique Gómez Batista, que ha vivido en España. Sí, bueno, me llama la atención un poco, pero que eso parece que sirve mucho a la prensa del corazón, básicamente, porque eso no va a cambiar el futuro de España ni nada. Pero me muestra un poco complicado como la mala relación entre la nieta y la abuela, ¿no? O sea, tenemos que pensar, además de los títulos de reyes, de lo que sea, de princesas, son simplemente una nieta y una abuela. Y eso sí es un malo señal y un malo ejemplo, creo, para España, porque creo que una familia real, si todavía tienes como España tiene que ser un ejemplo y tiene que pasar mensajes buenos para la población, y una de ellas es lo bueno convivio familiar. Creo eso sí es un malo señal y sí que sirve. Tenemos que debatir eso, no si hay una pelea entre suegra y nuera, porque eso es normal en todo el planeta, ¿no? Sí, a veces pelean las suegras con las nueras. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Enrique Gómez Batista por haber estado aquí, Beatriz Pascual, Ricardo Mir de Francia, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.